todos. Em, Mi nombre es Luisa Fernanda Gaviria, fellow de ortopedia pediátrica y el día de hoy en el módulo entonces vamos a hablar de las deformidades de los dedos menores del pie. Entonces, como objetivos, pues como son, digamos, múltiples deformidades que nos conciernen el día de hoy, pues los objetivos son describir cuáles son esas más comunes que involucran los dedos menores y exponer como un enfoque individualizado de cada una de ellas. Entonces, vamos a empezar con algo de generalidades que las engloba a todas. Digamos que las deformidades en el pie, de los dedos del pie, son relativamente comunes en los niños y en los adolescentes. Pueden presentarse de forma aislada o estar asociadas a otras deformidades en otras partes del pie, sobre todo puede ser incluso el medio pie o el retropié. En los niños y en los adolescentes estas deformidades suelen ser flexibles, sin embargo, pues hay algunas excepciones, ¿cierto? Pacientes que llevan pues como mucho tiempo evolución o los pacientes que tienen deformidades secundarias a causas neurológicas que con el tiempo suelen rigidizarse y las consultas de estos pacientes normalmente se dan porque o tienen molestias con el calzado, les duelen los dedos con cierto tipo de actividad física o una alteración cosmética que también pues es un motivo de consulta válido. Cuanto a las causas en general de estos pacientes, pueden ser congénitas por deformidades pues, que se producen aleatoriamente durante el periodo de gestación, sin tener pues como una clara asociación con otras enfermedades. Hay causas genéticas, se ha visto que algunas tienen un patrón de herencia autosómica dominante directa de padres a hijos. También están las neurológicas, que ya serían causas secundarias o generadas pues como en el tiempo, y las causas adquiridas, que se dan pues como por patrones mecánicos, que son más comunes en los adultos, pero también se pueden llegar a ver en adolescentes. Entonces, definiciones, muchas veces definir cada uno de los nombres puede ser difícil o, pues, o uno confundirse con unas y otras porque se pueden como superponer o se pueden parecer. Pero entonces, en cuanto a definición, tener en cuenta que es un dedo en mazo. Entonces, un dedo en mazo es una deformidad en flexión de la interfalángica distal exclusivamente. Tenemos ya que entonces un dedo en martillo es un compromiso más de la interfalángica proximal que está en flexión con una ligera extensión de la metatarsofalágica sin estar en hiperextensión. El dedo en rizo es, digamos que la misma parte, pues, pero trae las mismas, puede tener las mismas características de un dedo en martillo, sin embargo, tiene un componente rotacional en la falange. Y están los dedos en garra, pues donde se comprometen ya las tres articulaciones y es una deformidad en hiperextensión de la metatarsofalágica con deformidades en flexión de las dos articulaciones interfalángicas. Están las clinodactilias aisladas, que digamos que esto puede ser una deformidad combinada con todas las anteriores, pero cuando son aisladas, que no son tan comunes, pueden darse en interfalángica proximal y distal, siendo más común la distal, y son deformidades en abducción o en abducción. Y las deformidades del quinto dedo, que siempre se van, digamos que hay casos aparte que tienen pues como deformidades exclusivas y está el quinto dedo varo, que es una deformidad de la metatarsofalágica de ese dedo y está con una deformidad en varios planos, en abducción, extensión y en rotación. Entonces vamos a desarrollar cada una de estas. Tenemos entonces eh, como primera pues el dedo en mazo. El dedo en mazo, como dijimos, es una flexión de la interfalángica distal. Se da principalmente, pues hablan de un traumatismo que no tiene que ser agudo. El trauma agudo en los dedos suele ser menos común que en la mano, pero puede ser como un traumatismo repetido que genera un daño del tendón terminal en ese mecanismo extensor. Se da principalmente, sobre todo en adultos, por alteraciones o el tamaño del calzado. La punta del dedo choca contra el calzado y va generando como esa habilidad en esa parte distal del mecanismo extensor hasta que se rompe. Sin embargo, también se han descrito pues, que en niños, en apariciones tempranas de dedos más o que no son los más frecuentes, puede haber un acortamiento congénito del flexor largo de los dedos, pero digamos que esta causa es un poquito menos frecuente. Tenemos que el segundo dedo como tal en estos pacientes es el más afectado porque él suele tener un segundo rayo más largo y eso pues obviamente por lo que hablamos de las causas biomecánicas puede tener un impacto importante y es la deformidad de los niños pues de todas las deformidades de las que estamos hablando menos frecuente, teniendo una comparación con los dedos en martillo o los dedos en rizo que a veces los toman como la misma patología de 1 a 9, teniendo en cuenta pues que cada 10 niños que vemos solamente uno podría tener una deformidad exclusiva en mazo.
Los síntomas por los que consultan estos pacientes pueden ser asintomáticos porque hay deformidades que son leves, como las que vemos en la foto inferior, donde generalmente no suelen presentar síntomas, pero cuando ya está muy flexionado el dedo, pues esa punta puede chocar contra el suelo, generar úlceras y dolor, y generalmente ese puede ser el motivo de consulta. Entonces, en el tratamiento de estos pacientes, tenemos que normalmente puede ser conservador, como dijimos, en deformidades leves a moderadas son pacientes que pueden pasar asintomáticos o con síntomas muy leves y se podrían manejar con una almohadilla, como en la punta del dedo, que quepa en la puntera del zapato. Mientras que en pacientes que ya tienen deformidades severas, ahí lo que tenemos que definir, pues obviamente ya presentan lesiones incluso de la uña y de la punta del dedo con úlceras, definir si estamos frente a una deformidad flexible o fija. Como les dije al principio, normalmente en los adolescentes cuando se da esto son deformidades flexibles y solo la tenotomía del flexor largo de los dedos es suficiente para corregir la deformidad. Sin embargo, en algunos casos, pues si ya son deformidades fijas y muy avanzadas, que es un poquito más común en adultos, pues pueden llegarse a requerir condilectomías más la tenotomía con fijaciones con pines para mantener el dedo pues en posición. Entonces, en cuanto al dedo del martillo, tenemos que esta es una patología que habla de la flexión de la interfalángica proximal con una extensión variable de la metatarsofalágica, la cual nunca llega a estar hiperextendida. Entonces, este sí en los niños se da por un acortamiento congénito del flexor largo de los dedos, con una compensación que se suele dar en los intrínsecos sin tener como tal un desbalance completamente, digamos que establecido, como si se daría, por ejemplo, más adelante vemos en los dedos en garra. El segundo dedo también suele ser el más afectado por causas muy parecidas, generalmente por ese segundo rayo más largo. Cuando tenemos generalmente pues es un solo dedo, pero cuando vemos que el paciente está desarrollando varios dedos en martillo, pues nos tenemos que ir a pensar que de pronto se están desarrollando son garras y descartar causas neurológicas. Esta es una patología un poquito más frecuente y el motivo de consulta normalmente de estos pacientes suele ser un callo dorsal que se genera por ese roce en la articulación interfalángica proximal que está pues digamos que tirada hacia dorsal, o también ya en casos pues cuando se comprometen algunos dedos pueden haber metatarsalgias. Entonces, el tratamiento de estos pacientes, pues de entrada les digo que pues conservadores como tal no funcionan. Si el paciente ya tiene una deformidad establecida en el dedo y se está quejando de que le duele, pues digamos que no hay un tratamiento conservador específico que pueda mejorar la deformidad del dedo. El tratamiento sería eminentemente quirúrgico. Hay varias opciones. La que pues en niños o adolescentes la más demostrada es simplemente la misma tenotomía del flexor largo de los dedos con tasas que se reportan en series muy pequeñas, que son los estudios de estos pacientes de 95% de éxito. Sin embargo, hay que tener, digamos que en el tintero otras posibilidades, teniendo en cuenta en esos pacientes que hacen deformidades dinámicas en las que ya hay un compromiso de esa metatarsofalágica que parece tener algo de extensión, debería considerarse mejor las transferencias como la que vemos en la foto que está escrita hace más de 50 años por Yirlestone, que son las transferencias de ese flexor dividido en dos bandeletas hacia la parte hacia la parte extensora, para mejorar pues como ese mecanismo sobre la articulación metatarsofalángica. Y en algunos casos, sobre todo pues en adolescentes muy grandes que hayan tenido deformidades de mucho tiempo de evolución, que tienen deformidades rígidas o muy fijas que no mejorarían solo con la tenotomía, se pueden llegar a requerir incluso artrodesis de la articulación interfalángica proximal. Entonces, seguidos de esto, entonces tenemos una deformidad que ya es bastante común, que nos concierne, que son los dedos en rizo. Digamos que el dedo en rizo y el dedo en martillo en muchas ocasiones los juntan como dentro de la misma patología, pues, pero hay algunas diferencias. Digamos que el dedo en rizo es un dedo en martillo que tiene una rotación de la interfalángica distal, pues tiene un componente rotacional importante. Se habla de que esto tiene un acortamiento congénito del flexor largo de los dedos con un vector anormal del corto, ¿cierto? Es un compromiso de los dos. Por lo tanto, digamos que el tratamiento podría centrarse en corregir ambos, ¿cierto? Es una deformidad que sí es mucho más común en los niños. Se sabe que puede estar esta es un poquito más común en el tercer, en el cuarto dedo, pero puede estar incluso en el quinto y en el segundo.
Esta es una deformidad que se da después, que se puede notar desde tempranas edad, dado que es una deformidad congénita, suele ser bilateral en los pies y se ha visto que se transmite en patrones autosómicos dominantes, donde alguno de los padres normalmente también tuvo o tiene la misma deformidad desde la infancia. Estos pacientes suelen consultar por callos, metatarsalgias, cuando el dedo ya llega a un nivel de rotación importante, puede tener un grado de traslapamiento sobre el dedo del lado, sobre todo pues si hablamos del tercero y cuarto, por ejemplo, yéndose hacia el segundo. Y también pues importante que estos pacientes pueden consultar simplemente pues por la alteración cosmética que genera esto. Entonces, tenemos que el tratamiento de estos pacientes se ha intentado desde mucho tiempo manejo conservador con tapings, no se ha visto que mejore las deformidades en los dedos, se ha visto que hay unas mejorías temporales, pero todos llegan a residuar y a retomar la deformidad que tenían antes de hacer pues como los vendajes. El tratamiento quirúrgico, digamos que es, si ya está sintomático, sería pues como la solución y se debe hacer luego de los 6 años. En la mayoría de las series se muestra pues que ahí están los mejores resultados y sobre todo para evitar las recidivas. Tenemos que las tenotomías flexoras deberían ser de ambos. Como les dije, se debería hacer la del largo y de la bandoleta, digamos que del corto que está generando la deformidad y se ha visto que esto es lo que tiene buenos resultados. No es necesario hacer en estos pacientes transferencias. No con cortar los dos flexores se generan deformidades en extensión y se ha visto que no sucede y que las incisiones que vayamos a hacer en estos niños no deberían ser específicamente en los pliegues, como muchas veces se cree que debe ser sobre el pliegue de flexión del dedo, sino que debe ser entre estos para evitar que esa cicatriz sobre los pliegues sea retráctil y se empeore la deformidad. Traigo pues esta fotico de un artículo pues que es, digamos que de hace ya bastantes años donde es el único, digamos que ensayo aleatorizado que hay descrito, que es del 93, donde comparaban si hacer tenotomías o transferencias, que desde ya hace mucho, como les dije, son procedimientos que están descritos hace más de 50 años, y ellos se dieron cuenta que les iba igual a los niños, y entonces por eso no se recomienda hacer cirugías tan grandes de transferencias porque pues a los pacientes en general no les va mejor. En cuanto a entonces ya con estos pacientes a las recidivas, les traigo esto porque son técnicas adicionales. Estos pacientes, como se operan muchas veces a tempranas edades, pueden tener a las recidivas importantes sin necesitar cirugías de nuevo más adelante. Las causas de esto, digamos que pues no han sido estudiadas a profundidad porque la mayoría de estos pacientes están reportados con series de casos pequeñas. Sin embargo, les traigo este caso y ellos explican que estos pacientes, este paciente, por ejemplo, se operó más o menos a los 7 años. Al intentar estirar el dedo, pues mantener como el dedo estirado como con el taping que se hace después de la tenotomía, hizo una dehiscencia de la herida porque la piel, digamos que quedaba muy a tensión con la sutura que se le puso. Posterior a esto, de esta dehiscencia, entonces se dejó como cicatrizar por segunda intención y hizo una recidiva completa de la deformidad con una cicatriz importante. Entonces, la teoría es que esta deformidad de la piel, estos pacientes se pueden comportar como con las deformidades en las manos. Entonces, al tener este, digamos que defecto de la piel, pues probablemente esto sea lo que les genera la deformidad y en la segunda intervención lo que hicieron fue, aparte de nuevo de una tenotomía, porque en la primera solamente le habían hecho al corto, pues del largo decidieron hacer un injerto de piel y sostener el dedo con un pin, reportando pues con muy buenos resultados en este paciente. Estas teorías se han visto y las han pensado ya como una alternativa al tratamiento, sobre todo en estas deformidades de rizo o incluso en martillo muy severas en las que para evitar recidivas, la teoría es que estos pacientes con estas deformidades tienen es un defecto de la piel, como se parece como a las camptodactilias de la mano, y que solamente con hacer tenotomía no vamos a lograr a corregir y que todos los pacientes o la mayoría de los pacientes que tienen deformidades severas van a recidivar y que en esta técnica quirúrgica, por ejemplo, lo que ellos hacen, esto es un estudio que se hizo en el 2012, lo que ellos mostraban es que a los pacientes de ellos pues les hacían la tenotomía, sobre todo de la bandeleta del flexor corto, que era la que generaba la deformidad rotacional, porque la teoría es que la flexión del dedo se daba más por el defecto de la piel, hacían un injerto de piel y tenían pues como muy buenos resultados en el tiempo.
Entonces, ya entrando a otra deformidad, tenemos en los dedos en garra. Los dedos en garra es una deformidad de todas las tres articulaciones, hablando de la hiperextensión de la metatarsofalángica con una flexión de ambas interfalángicas. Es una deformidad que está muy asociada a alteraciones neurológicas, entonces está dado más que todo por desequilibrio muscular, por una debilidad asociada a los intrínsecos. Como les decía, lo neurológico es lo primero que tenemos que pensar con los dedos en garra, sobre todo porque se presenta en casi todos los dedos de la misma manera. Está asociada a deformidades en pie cabo, así a secuelas de síndrome compartimental que digamos que se podrían comportar como alteraciones neurológicas. También se ve sí, que se generan pacientes que tienen deformidades pues por colagenopatías secundarias y esto ya no tan común pues obviamente en niños, en adultos pues también se da por artropatías inflamatorias. Normalmente estos pacientes pueden presentar callos en los dedos con los zapatos y son metatarsalgias por la deformidad que tenemos que son muy sintomáticas. El tratamiento de este paciente, de estos pacientes, pues como normalmente son todos los dedos, si el paciente no presenta ningún tipo de dolor ni molestia para calzarse, pues son pacientes a veces que pueden ni siquiera caminar, pues no deberíamos operarlos. Entonces, conservador en asintomáticos. Sin embargo, pacientes neurológicos o pacientes muy sintomáticos o con deformidades muy severas, pues suelen ser quirúrgicos. En los niños, bueno, o más que todo en adolescentes, cuando se dan estas deformidades, inicialmente suelen ser flexibles y se rigidizan es con el tiempo y se deberían hacer transferencias. Esos pacientes se deben transferir ese flexor largo para evitar, como hablábamos ahorita, los dedos en martillo severo con deformidades más fijas, pues de evitar pues como el aumento de la deformidad, ese imbalance en la metatarsofalágica se puede corregir con la transferencia en más que hacer tenotomías y se ha visto que esto tiene buenos resultados. Entonces, recordar que esto en los pacientes neurológicos, en el tiempo suelen hacer más deformidades rígidas, incluso en adolescentes esto se puede dar, cuando ya vimos que en deformidades flexibles son mejores las transferencias, sin embargo, en deformidades rígidas ya sabemos que las artrodesis tienen un papel muy importante y se prefieren sobre hacer artroplasias o procedimientos de tejidos blandos. Eso se soporta pues en este artículo, que es un artículo de 2017. Es un artículo que no hace diferencia en edades entre pacientes adolescentes y adultos jóvenes con enfermedades neurológicas. Sin embargo, pues ellos muestran que definitivamente a los pacientes a los que se les hace artrodesis, pues les va muchísimo mejor que a los pacientes que se les hace solo tejidos blandos. En cuanto en general de todas las patologías que hablamos de las ortesis, que no las habíamos mencionado, no es que estén descartadas, vemos que los tratamientos conservadores no están muy considerados, sin embargo se sabe que se pueden usar porque liberan presión, mas no corrigen, y ese es un mensaje muy importante. En muchos casos esto puede mejorar el dolor y pues hacer que el paciente no se tenga que operar, sobre todo cuando son deformidades flexibles. Siempre se deben hacer modificaciones al calzado o cambios de calzado en el caso de que esa sea la causa. Y las ortesis como con mejor, digamos que tolerancia de evidencia serían las ortesis de silicona o las ortesis diseñadas a la medida del paciente, dependiendo de la deformidad que tenga, el tamaño del dedo, el tamaño del pie y el tamaño del zapato. Este es un artículo que se hizo el año pasado y ellos lo único que hacen es describir cómo les va a los pacientes. Por ejemplo, de abajo es un paciente de 10 años con estas deformidades y este dedo en rizo, pues que siempre está con una rotación importante y se está traslapando. Con esta ortesis el paciente como que mejoró completamente los síntomas y por ahora pues digamos que no es intervenido quirúrgicamente, no quiere decir que no lo necesite, pero muchas veces en pacientes que no, todavía están muy chiquitos, no se quieren operar o no son candidatos a cirugía por alguna razón en ese momento, pues sí les puede mejorar los síntomas e incluso las posibilidades de hacer actividad física. Y esto lo traigo de la cirugía mínimamente invasiva porque se ha visto en los últimos años que entre menos intervenciones grandes hagamos en los dedos, pues al parecer a los pacientes les va mejor. Y en este estudio, pues que también combina pacientes de todas las edades, se ha visto que los abordajes pequeños y percutáneos, teniendo en cuenta que sabemos ya que la piel tiene un papel importante en la cicatrización y en las recidivas, pues mejora la cicatrización, son pacientes que hacen menos infección, no hacen, hacen menos defectos de cobertura, no hacen cicatrices retráctiles, por lo tanto las recidivas son menores y que también hay que recordar que uno debe hacer solo lo que el paciente necesita para mejorar la deformidad y los síntomas y no para lograr un dedo estéticamente bonito. En cuanto ya a la clinodactilia, que es una deformidad, digamos que aislada,
separada, esta puede estar asociada o combinada con las otras deformidades, pero cuando son aisladas, o sea, deformidades en el otro plano, solo en abducción o en abducción, sin deformidades en flexión, eh, no son tan comunes. Es una deformidad que normalmente son en aducción y de la interfalángica distal. Mayor compromiso también normalmente en el segundo dedo. Se puede dar igual en hombres o en mujeres, se ha visto, y que normalmente son deformidades que suelen ser asintomáticas. Los pacientes pues no presentan síntomas, solamente a veces cuando el dedo ya es muy deforme y se empieza a traslapar, o cuando ya hacen deformidades combinadas que empiezan a hacer alguna de las anteriores, pues obviamente las trataremos como tal. Entonces, cuando son aisladas, pues unas causas es que sea también genética o herencia por las deformidades de la falange. Se ha visto que estas clinodactiles de los dedos de los pies generalmente se asocian también a clinodactiles de dedos de la mano. O causas secundarias, teniendo en cuenta que tenemos estas, las sindactilias del trauma o la luz valgus o el calzado. En los niños las más frecuentes es que tenga una sindactilia de los dedos que deforme la punta del dedo, o en trauma, que no lo podemos descartar, pacientes que tuvieron traumas inadvertidos de los dedos menores, que a veces suele ser con frecuencia, tuvieron fracturas que consolidaron con alguna deformidad y ahora tenemos una desviación del dedo. Entonces, el tratamiento de estos pacientes es la vigilancia. Si no tiene síntomas, digamos que el paciente no debería ser intervenido solamente porque el dedo se vea un poquito torcido. Suelen ser más consultas de deformidades cosméticas que funcionales. Normalmente estos dedos para traslaparse tienen que tener deformidades muy severas. Se pueden usar inicialmente ortesis disglicona o L-typing a los pacientes, sobre todo en niños muy pequeños o en deformidades menores, y quirúrgico solamente si el paciente definitivamente está muy sintomático. Lo primero que debemos pensar es si tiene una causa secundaria, como vimos arriba, pues si es por ejemplo una sindactilia o alguna de las otras causas, una luz valgus o en los adultos, si es el calzado, el tipo de calzado que usa, corregir primero esto antes de llevar el paciente a cirugía. Y si no, pues si es simplemente algo congénito por una deformidad de falanges trapezoidales, pues es hacer una osteotomía en cuña de la falange para mejorar esta deformidad. Y ya para terminar, entonces, en cuanto a las deformidades, tenemos el quinto dedo en varo. Pues lo pueden llamar quinto dedo traslapado o quinto dedo supraducto, porque normalmente se va pues la parte dorsal. Es una deformidad de la metatarsofalangica que se va en dorsiflexión, aducción y rotación externa. Normalmente la cápsula dorsomedial de estos pacientes suele estar muy tensa, con un extensor que suele estar acortado, y son deformidades que son, llaman irreductibles. Uno intenta reducir el dedo y el dedo realmente nunca llega como a estar específicamente donde está la cabellita del metatarsiano. Son deformidades que tienen un origen genético, también con un patrón autosómico dominante. Cuando digamos que se interrogan la familia, suele siempre haber familiares cercanos que pudieron o que tienen la misma deformidad. Y los síntomas de estos pacientes pues se producen porque calzarse suele ser muy difícil. Ese dedo pues en esa posición siempre suele rozar con el calzado y puede generar incluso un callo dorsal o lateral que suele ser muy molesto. El tratamiento de estos pacientes, pues inicialmente en niños muy pequeños, pues hay que esperar, primero pues por la edad y segundo porque cuando empiezan a caminar muchas veces se puede mejorar parte de la deformidad y se vuelven asintomáticos, entonces no habría que operarlos. Lo otro es que también se ha visto que en estos niños pequeños, como vimos, ese taping ayuda a los síntomas y muchas veces se logra, digamos, que llegar a edades más grandes o puede nunca molestar en algún momento de la vida solo con manejos, digamos que ortésicos. Sin embargo, el tratamiento sigue siendo eminentemente quirúrgico. Se han descrito varias técnicas. Una de las que más se usa es esta técnica, que es la liberación, hacer esta incisión que es no específicamente, pues es una incisión que trata de hacer para hacer una liberación dorsal y una tenotomía del extensor largo, que no suele ser, digamos, que en la base de la deformidad, para evitar que la cicatriz, el tipo de cicatrización, pues se vuelva retráctil y empeore la deformidad. Sin embargo, como hablábamos ahorita, pues en los últimos años se han visto que las técnicas percutáneas y que estas cicatrices, así uno las intente hacer, donde no se produce la deformidad, pues pueden llevar a deformidad, y pues que realmente la piel también tiene como una parte importante en la génesis de estas patologías. Entonces se ha visto que los abordajes percutáneos o mínimamente invasivos para la corrección de los dedos tienen importancia, y traigo ese artículo donde, por ejemplo, operaron 27 dedos de niños con 12 años, los 12 años en promedio, hicieron 2 años de seguimiento, y lo que hicieron es
que con una incisión pequeñita en la parte, digamos que lateral y en la base del dedo, tensaban el dedo en flexión máxima, como si lo estuvieran reduciendo, y en ese momento ellos decían que así tensaban tanto la cápsula como el extensor y los cortaban percutáneamente por toda la parte dorsal hasta la parte medial también para, digamos que para cortar esa cápsula medial, y con eso lograban liberar completamente el dedo haciendo una incisión que era de menos de 0,5 centímetros, con una satisfacción muy alta en los pacientes, sin recidivas y sin cicatrices retráctiles que llegaran a empeorar la deformidad. Entonces, ya para terminar y concluir, entonces vemos que son múltiples deformidades las que pueden afectar los dedos menores, y que cada una, pues digamos que tiene un tratamiento específico para cada paciente que debe individualizarse, que solamente se deben intervenir si generan molestias, dolor, roce, más que por la parte estética, que el tratamiento ortésico que no corrige, pues tiene cabida porque mejora los síntomas, y que las cirugías menos invasivas, digamos que dentro de lo posible, son las técnicas de elección, si son posibles, pues sí está indicada en el paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisilla. Muy bien, excelente. Este es un tema en pan nuestro de cada día. Por eso César y yo decidimos que Luisilla hablara de eso, porque hace parte de la consulta del día a día, y muchas veces no sabemos cómo afrontar a los, sobre todo los papás que son tan insistentes.